Lo saludamos al doctor Nicolás Muñoz Cruzado, máximo referente, uno de los máximos referentes que tiene la SICOP y la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal Leónidas Lucero. Nicolás, buen día. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar ahí, doctor. Bueno, hay, según un informe y básicamente una comunicación que han emitido, preocupación desde el ámbito justamente de la salud, ustedes, los profesionales, por la información que tenemos es disminución de presupuesto y otros puntos del cual obviamente focalizan la atención. Sí, bueno, como emitimos en estos días, bueno, ayer básicamente, sacamos nosotros un comunicado, en realidad una publicación en nuestras redes para ir difundiendo algunas problemáticas que comenzaron a conocerse en el transcurso de esta semana. Y bueno, una de las cosas fundamentales que tiene que ver con cuestiones presupuestarias del hospital, ¿sí? Los gastos de funcionamiento, que es lo que el hospital gasta mensualmente, están disminuyendo en ese sentido, por lo que no sé, se les ha comunicado a jefes de servicio y jefes de departamento, y bueno, nosotros hemos tomado eso, lo que hace que disminuya la posibilidad de atender de manera correcta, o como venimos haciéndolo hasta el momento, de la misma forma que también se comunicó que iba a haber una disminución por una cuestión también presupuestaria de lo que son las horas extras. Esto que involucra mucho personal que cubre turnos que no tienen personal y hace que vayamos a tener menos personal pudiendo atender a los pacientes. Este recorte, Nicolás, ¿cuándo fue informado y en cuánto impacta literalmente en la prestación del servicio? Nosotros tomamos conocimiento el día lunes, efectivamente. Okay. Entendemos que entre viernes y durante el fin de semana fueron informadas las autoridades del hospital y bueno, fueron comunicándolo el lunes principalmente a los jefes de servicio de diferentes sectores y departamentos. Y bueno, nosotros en el transcurso de ese mismo día y el día martes se nos fueron llegando la información. Después también eso dentro del hospital, por conocimiento que tomaron personas que están en la comisión directiva de SICOP y que muchos de los afiliados nos han ido comunicando, coordinadores de área de todo lo que es la parte del primer nivel, se les fue informando que había algunas situaciones en las que a muchos profesionales que trabajaban desde hace más de 10 años con extensiones horarias, pero era casi ya una decisión tomada que no se iban a renovar esas extensiones horarias y por lo tanto eso reduce la cantidad de horas que prestan servicio y por lo tanto significa que va a haber unidades sanitarias que probablemente cierren antes de lo que cerraban habitualmente y menos horas atendiendo pacientes, más complejidad para la atención de los pacientes. O sea, esta decisión que se toma desde el hospital o desde el propio municipio, ¿es sorpresiva para ustedes o lo preveían? No sé si sorpresiva, entendíamos por la reunión que habíamos tenido con el intendente que era una situación económicamente difícil, pero bueno, una de las cosas que se charlaron en esa reunión era que salud era una de las prioridades a sostener y esto bueno hace que no se sostenga en la forma en la que pensamos que debería sostenerse. Como bien sabe la ciudad y ustedes, el fin de semana salió una nota que se ha comentado mucho en medios locales sobre la situación actual de los medios privados. Muchos ya hemos hablado, ¿no?, sobre la situación que todavía no ha podido superar el Hospital Pena y nos deja a nosotros, al Hospital Municipal y al primer nivel de atención del municipio, o sea, al Sistema Municipal de Salud, como el efector que está básicamente dándole respuesta al bahiense y esto hace que no podamos dar esa respuesta que esperamos darle. Nicolás, ¿y qué medidas se van a tomar desde SICOP? De momento lo que tuvimos fue mantuvimos reuniones tratando de interiorizarnos de manera correcta de cuál iba a ser la situación. En el hospital todavía no hemos hablado con las autoridades de la Secretaría para decirte yo bien del primer nivel dónde vamos a hacer más, dónde va a ser más difícil y qué medidas tomaríamos en ese caso. En el hospital nos aseguran que los servicios críticos, o sea, los servicios que están 24 horas abiertos, de momento no se verían afectados, pero bueno, también pensábamos que no iba a ser salud un lugar donde iba a recortarse y se recortó, entonces no puede estar seguro. Y es solamente... De momento estamos en estado de alerta, no hay una medida concreta,
nosotros somos conscientes que cualquier medida que afecte la posibilidad de atender o que los pacientes se atiendan, que el ciudadano se pueda atender, va a repercutir gravemente, pero bueno, si vemos que hay vulnerabilidad de derechos de los trabajadores profesionales y si de la misma forma los no profesionales y tenemos que acompañar, lo haremos. Hay algunas cuestiones todavía no están definidas que incluso nos hace pensar que hasta le podría bajar el sueldo a algún profesional y eso nos va a poner obviamente en estado no solo de alerta, también de movilización y obviamente de defensa. Te pregunto por los insumos, Nicolás. Digo, en ese caso, ¿hay algún recorte? Por ahora, lo que te decía hace un ratito por ahí, como más genéricamente, de momento nos están asegurando que las cosas principales, las cuestiones principales que tengan que ver con insumos hospitalarios, no van a verse del todo afectadas, sin alguna prestación que el hospital solicita a terceros, que habrá que disminuir seguramente. Tuvimos un tema con la recolección de residuos patológicos, que bueno, ya fue resuelta de momento. De hecho, yo acabo de ingresar al hospital y estaba el camión llevándose los residuos patológicos, que hacía un par de días no lo habían venido a retirar porque bueno, no se había podido pagar. Tuvimos algunos problemas con esto de lo que significa lo que te decía al principio, ¿no? Los gastos de funcionamiento, que no Sí. Lo que se comunicó es que se van a enviar menos dinero del que estaba presupuestado para los gastos de funcionamiento, un presupuesto que fue elaborado el año pasado, ¿no? Entonces esto complica bastante la situación. Ahora, nos pregunta aquí un oyente, Franco, ¿hay riesgo de no renovación de contratos? La mayoría de los profesionales están en planta, o sea, no es que no se renuevan contratos. Sí entendemos que algunas personas del hospital, en algunos sectores también, incluidos profesionales, que es algo por lo que peleamos habitualmente, tienen alguna forma de contratación. De momento no nos dijeron que eso corriese riesgo. Bien. Pero bueno, ¿cuál es la situación? La situación es que hay lugares en donde no está la planta completa y para poder cubrir y atender de manera correcta se generan horas extras para que esa planta se cubra, Okay. Y eso sí se va a ver afectado. Entonces ahí sí va a haber sectores en los que no se va a poder cumplir con las tareas de manera correcta y ahí es donde se va a empezar a notar que no se está atendiendo de manera correcta como se venía haciendo hasta el momento. ¿Qué pasa con el personal de enfermería? Y bueno, ahí hay un tema interno dentro del hospital, que hay una propuesta para cambiar la forma en la que en un tipo digamos, en un grupo específico que cumplen tareas en distintas áreas de internación principalmente, con una configuración laboral que hace varios años viene trabajando, que se está intentando modificar y bueno, lo que se nos ha comunicado es una forma de trabajo distinta, pero por el análisis que hemos hecho inicialmente, y eso estamos trabajando, y ahí sí nos pusimos a trabajar, y le dijimos a las personas que se ocupan de la gestión que no puede suceder que cambie la forma de trabajar sin grandes cambios para la tarea de los enfermeros, y en algunos casos incluso les disminuye el sueldo, y eso ya dijimos que era inaceptable. O sea que eso sí va a ser un tema que va a traer un conflicto si sigue transcurriendo de esa forma, ¿no? Para las personas que utilizan la atención primaria, por ejemplo, ¿únicamente una reducción en el horario, Nicolás? Por lo que tenemos entendido, hay algunas, todavía no tenemos claros cuáles. La semana que viene vamos a tener nosotros reunión con los coordinadores de área, más allá de que ya tenemos pactada reunión con las autoridades también para la semana que viene, qué áreas se verían afectadas, cuál es el motivo para reducir o para no renovar las extensiones horarias. De hecho, ¿a qué me refiero con extensión horaria? Esto es un profesional que tenía un cargo de 24 horas, que se le habían otorgado 12 horas más, que las tiene hace más de 10 años, muchos de ellos, te diría la mayoría, que nosotros habíamos pedido que pasen a ser parte de su cargo. De hecho, ya hace varios años venimos pidiéndolo, pero no había sido otorgado hasta el momento, pero efectivamente así era para la persona. Y esto significa que algunas unidades sanitarias o centros de salud tienen que cerrar antes, porque no va a haber profesionales para que lo puedan atender. Así que veremos la semana que viene bien cuáles serían las áreas más afectadas,
si es que podemos frenar esta decisión. Por supuesto que vamos a estar peleando detrás de esto, porque los profesionales también, o sea, en el fondo un profesional que venía trabajando hace más de 10 años con 36 horas en total, le reducen a 24. Entonces esto reduce su sueldo, claramente. Y tampoco deben tener fecha, digo, ¿hasta cuándo se va a tomar esta decisión del gobierno municipal? La realidad es que sabemos que los próximos 6 meses iban a ser complejos, pero bueno, el mensaje era que salud era una de las prioridades y esto no digamos, no va de la mano de prioridad ni dificultad. Denis. ¿Qué tan compleja es la situación teniendo en cuenta que el sistema de salud ya venía golpeado desde la inundación, además de los sueldos, del tipo de atención que se va a poder brindar? ¿Hay algún tipo de reducción, por ejemplo, en algún estudio clínico que se tenga que hacer, en internaciones? A internaciones, la complejidad de las internaciones es que tenemos, eso es finito, hay una determinada cantidad de camas. De hecho, esta semana estamos trabajando a servicio completo y cama hirviendo, ¿no? Ya no es cama caliente como se le decía en algún momento. O sea, no hay momento en que haya cama desocupada. Siempre hay un paciente sentado en una silla, internado en una silla, esperando que se desocupe la cama para poder acostarse, básicamente. O sea, nosotros tenemos siempre el servicio al 100%, lo mismo la sala de clínica, lo mismo la sala de quirúrgicos, la terapia intensiva, no sé hoy, ayer teníamos una cama en la terapia intensiva, o sea que siempre hay complejidad en ese sentido. Bueno. Perdón, me quedé con eso y si se va a disminuir, y bueno, de momento todo lo que se hace dentro del hospital se puede hacer, todo está funcionando. Si en esto de los gastos de funcionamiento el laboratorio tiene que comprar algún reactivo menos, todavía no lo sabemos, pero es una posibilidad. Hay algunos estudios que hacemos afuera, porque eso no lo tenemos disponible en el hospital. Ese es uno de los puntos en los que quizás haya que disminuir en la utilización de ese recurso. Y bueno, va a haber pacientes. ¿En qué sentido se disminuye? Bueno, antes, cuando teníamos el presupuesto que se había presupuestado pensando en cuál es habitualmente el gasto que se realiza, en este caso vamos a tener que priorizar las superurgencias y todos los otros diagnósticos van a verse diferidos. O sea, es un problema para la persona que tiene una patología, ¿no? Bueno, complejo el escenario, Nicolás. Gracias por la información y seguiremos muy atentos a cómo se resuelve esto, ¿no? De alguna manera, ¿ustedes se vuelven a reunir con el Ejecutivo entonces? Sí, nosotros, bueno, acá dentro del hospital tenemos casi permanentemente comunicación y la semana que viene tenemos nuestra reunión con los representantes del Ejecutivo en lo que es la mesa de salud. Gracias, Nicolás, muy amable por la información. Gracias.